Buenas noches, mi nombre es Eduardo Edmundo Blanco, director de auditoría de Blanco Urquía Asociados, CEPROF, BHIEC, auditores y consultores. Soy docente de las maestrías de la Universidad de El Salvador, de la UCA, de la UMA y últimamente de la Universidad Francisco Gavidia y de varias universidades a nivel de pregrado. Hoy les voy a hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación TIC y el futuro del ejercicio de la contaduría pública y auditoría a nivel mundial. El pasar del tiempo, simplemente pasamos desapercibidos y no recordamos cómo eran los procesos antes, desde tomarse una fotografía hasta hacer una transferencia bancaria. Es decir, hay que tener presente de los procesos antiguos y los procesos que actualmente se están utilizando. Eso quiere decir un reto para la profesión, un reto para el profesional en contaduría pública, un reto para el profesional en auditoría. Es decir, todavía observamos a muchos colegas haciendo documentos de auditoría a pie. Señores, hay que transformarnos, dejar la cama fotográfica y utilizar una cámara digital. Ya no hacer colas en los bancos, sino que hacer transferencias vía cablegráfica. Cada día se juegan roles a través de las TIC en diferentes formas. Quiere decir que cada vez un papel más clave en nuestro desenvolvimiento profesional. Nos ahorramos o nos ahorran procesos, nos ofrecen resultados y en resumen se hacen más fácil nuestro día a día. Ejemplo, para poder presentar ahora una declaración del impuesto al IVA o pago a cuenta y retenciones del impuesto sobre la renta. Antes íbamos a hacer grandes colas a la Dirección General de Impuestos Internos, a los bancos. Hoy en forma automática, desde el lugar de nuestras oficinas, podemos presentarla y pagar automáticamente. Quiere decir que prácticamente nos estamos acercando a grandes beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación. Veamos algunas. La automatización de muchas tareas y servicios, una buena cantidad de empleos han sido sustituidos por las computadoras, los algoritmos y la inteligencia artificial. Por esa razón, hay una creciente preocupación sobre el impacto que tendrá esta ola y esta se va a dar en la cuarta revolución industrial. Veamos algunos términos que acabo de comentar y que deben de formar parte básica de nuestro acervo cultural. Mencioné la primera palabra que se llama algoritmo. El algoritmo no es más que un lenguaje de programación que es a través de una secuencia de pasos lógicos que le van a permitir a la computadora a solucionar cualquier problema. A eso los programadores le llaman programas. Quiere decir que las computadoras se alimentan a través de la programación en un lenguaje algoritmo. También estamos hablando de la inteligencia artificial. Quiere decir que la inteligencia artificial no es más que aquella forma de pensar, de interactuar, de la ciencia de la computación. Quiere decir que una máquina es inteligente, es ideal, es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que le van a maximizar sus posibilidades de éxito
o en algún objetivo o tareas. Coloquialmente, en términos de inteligencia artificial, decimos que se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los seres humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Quiere decir que cuando nosotros hablamos o nos comunicamos de la cuarta revolución industrial, debemos de hacer una retrospectiva a través de la historia. Y a partir del año 1786, quiere decir del siglo XVII, se dio la primera revolución industrial. Y fue cuando el hombre introdujo la máquina de vapor a la industria y al transporte. Y surge como materia prima el hierro. Fuente de energía también se utiliza el carbón para mover trenes y barcos. Y se inventó la calefacción a gas, el acueducto moderno, el alcantarillado, las máquinas de coser. Otra se da la segunda revolución industrial, y eso se da en el siglo XX específicamente. Y ahí, ¿qué es lo que observamos? Principalmente los avances tecnológicos en cuanto al desarrollo de la electricidad. Quiere decir que se perfecciona la industria doméstica, la industria del transporte, ya que entran los trenes eléctricos. También se da el motor de explosión y surge el automóvil que hoy en día conocemos. La industria del petróleo, que hace mover a toda la industria. El manejo del acero, donde se construyen los barcos ya con el fuselaje de acero. Los teléfonos, el alumbrado público y la electrodoméstico, es decir, todo lo que hoy conocemos que en nuestras viviendas ya hay energía eléctrica. Eso se da en la segunda revolución industrial. Y luego saltamos a la tercera revolución industrial y surge la aviación, la astronáutica, la energía atómica, la electrónica, llamémosle, la cibernética, los antibióticos para combatir las enfermedades contagiosas, medios de comunicaciones tales como la radio, la televisión, el cine, la informática, se avanzan en los medios de transporte. A eso se le denomina la tercera revolución, que surge en 1920, cuando les dije anteriormente. Y ahora tenemos la cuarta revolución, que es la que estamos estudiando ahorita a nivel de contaduría pública. Y surge la revolución industrial, que se da exactamente en el año 1950, es decir, en el siglo XIX. Y tenemos la automatización industrial o el imperio de las máquinas programadas. También surgen las empresas informáticas. Se recuerdan de la IBM, que hoy es IBM. La telemática, que no es más que una combinación de datos de computador con sistemas de telecomunicación. Tenemos hoy en día la robótica, que no es más que la integración de lo hidráulico, los neumáticos y los electromotrices. También tenemos el teléfono, utilizando un aparatito que se denomina módem. Y este módem tiene que ver con señal, convertir la señal sonora y convertirla en digital. De eso estamos hablando. Quiere decir que el contador público tiene una gran responsabilidad de adecuarse de los tiempos antiguos a los tiempos modernos. Aquí vienen las medidas que debemos de adoptar. Si no tomamos medidas, se darán en un contexto de fragilidad del empleo. En pocas palabras, al contador público o al auditor no le van a salir empleos porque no está actualizado y va a tener pocas condiciones de preparación para enfrentar y aprovechar de mejor manera los retos que la empresa privada le va a demandar. ¿Cuáles son esos factores
estructurales que tiene que tener presente nuestra profesión. Se debe de tomar como referencia la productividad, ya que de conformidad a los datos estadísticos de la OCDE en América Latina, se considera que representa el 26% de la economía global. Es decir, estamos dedicados a otro tipo de actividades de la economía, pero solo se comprende el 26%. Esto es evidente, no solo se debe a las diferencias en la automatización, sino al desacople de competencias, y definitivamente es difícil tener una competitividad global con esos desempeños. Por lo tanto, no podemos aislarnos de la ola automatizadora. Debemos de subirnos a la cresta de esta para mejorar los resultados. ¿Qué les quiero informar? Que nosotros como contadores públicos debemos de ser investigadores, debemos de ser innovadores, debemos de ser creativos y no quedarnos con los paradigmas antiguos. En pocas palabras, tenemos que invertir en la educación. Tanto de parte de las universidades, hay que revisar nuestros programas si son competentes y si el aprendizaje que estamos obteniendo nos va a servir para el desempeño de nuestras funciones. Pero ¿cuál es el resultado que estamos observando? Que nos graduamos de maestría en auditoría y no podemos ejercer auditorías. Por lo tanto, les sugiero 6 pasos a seguir. El primer paso para el cambio en las TIC es invertir en la educación, pero en una educación moderna, en una educación donde los programas de estudio estén en base a competencias y generar competencias rompiendo esa brecha entre la formación real que ostenta y la formación ideal que debería demostrarse en este nuevo contexto. Quiere decir que yo soy contador público, no me cabe ninguna duda. Ese es el título que yo ostento, pero ¿cuál es mi formación ideal que me está exigiendo el mundo moderno? Me está exigiendo que yo debo de saber inglés, francés, alemán, y además me está exigiendo que yo sea amable o amante de la tecnología de la información. Por lo tanto, como mi primer paso, yo tengo que romper con los patrones de la formación estáticos. Es decir, yo me gradué en el año de 1992, los cuales han quedado en el pasado. Actualmente se requiere de un sistema permanente, a eso se le llama educación continua. En pocas palabras, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y IFAC, mediante la guía 9 de educación continua, está exigiendo 40 horas de educación continua. Por lo tanto, yo debo de tener la capacidad de actualizarme y generar condiciones para que cada persona siga aprendiendo a lo largo de la vida. En pocas palabras, llego con el ánimo de aprender, no que ya llevo sabiduría, no, llego con el ánimo de aprender y transmito lo que he aprendido. Por lo tanto, estoy contribuyendo al aprendizaje de los colegas y yo me he capacitado. También tengo que tener la segunda acción que debo de tener en cuenta: generar una infraestructura necesaria que nos permita un mejor aprovechamiento de las TIC. ¿Qué quiere decir eso, licenciado? Ya no es posible seguir enseñando a través de la pizarra. Tenemos que generar, tenemos que invertir una infraestructura moderna. En pocas palabras, mejorar la oferta académica. Presencial, no presencial, semipresencial. Quiere decir que el alumno, esté donde esté, tiene que capacitarse en cualquier forma. Pero la educación en El Salvador la hemos convertido en un negocio. También debemos de invertir en una banda ancha, en plataformas tecnológicas. Quiere decir
que cuando yo esté usando el internet no importa, porque hay muchos que la están usando, porque tenemos una banda ancha, podemos correr a velocidades infinitesimales. Por lo tanto, también debemos de invertir en incubadoras de inteligencia artificial para poder circular nuevas mercaderías, nuevos servicios, mantener conectadas a todas las personas. Cuando hablo de incubadora de inteligencia artificial, quiere decir que yo también debo de contar con toda la bibliografía moderna que me permita poderme capacitar. Pero ahí ando buscando las NIC actualizadas, ahí ando buscando las NIAs actualizadas. No, licenciado, valen 102 euros. No, señores, nosotros para podernos capacitar necesitamos un banco de datos que tengan inteligencias artificiales, que yo pueda utilizarla como yo quiera, que me pueda permitir ya elaborar los programas de auditoría, que me pueda enseñar cómo yo voy a preparar todos mis documentos de auditoría, cómo yo voy a preparar mi manual de control de la calidad. En tercer lugar, hay que volver a considerar y fortalecer los mecanismos de protección social, teniendo en cuenta que con la automatización probablemente habrá más trabajadores por cuenta propia. Eso se le llama independencia profesional, dando aportes y teniendo en cuenta que debemos de formar parte, dando aportes y teniendo los beneficios de la llamada economía formal. En pocas palabras, el contador público, desde el momento en que se gradúa y que el Consejo de Vigilancia le da los 2 sellos de contador y de auditor, se independizó. Pero esa misma independencia profesional le va a exigir la preparación técnica en base a la 4ª revolución industrial. En cuarto lugar, se deben de crear programas a nivel universitario, a nivel de nuestra profesión, llámese instituciones que velan por la profesión de la contaduría pública. Deben de crear programas que faciliten la transición estable y ordenada de aquellos contadores públicos cuyas funciones pueden potencialmente ser impactadas, es decir, un contador público que no esté actualizado, hay que actualizarlo y sustituir hacia otras funciones en la economía o hacia nuevos empleos que van surgiendo producto de los cambios tecnológicos. No todos vamos a ser contadores públicos, no todos vamos a ser auditores, pero la nueva tecnología nos permite que en una forma independiente podemos desarrollarnos. En quinto lugar, tenemos que tener otra acción en cuenta. Es evidente que esto requiere de inversionistas importantes en nuestra profesión. 2 factores claves. Primero, la infraestructura. No podemos enseñar en un cuarto de 4 paredes. Hay que convertir en aulas universitarias, en aulas de posgrado, en aulas de maestría. Tenemos que identificar el talento humano. Por esa razón deben de hacerse no solamente los aprovisionamientos públicos, sino también involucrar al sector privado y estar abiertos a los apoyos que siempre han ofrecido tanto los organismos multilaterales como la cooperación internacional. Quiere decir que este también es un llamado a la Corporación de Contadores, al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, a la red de contadores, que por favor hagamos un cambio importante en la infraestructura académica, en el talento humano del nuevo contador público que está exigiendo nuestra profesión. En conclusión, tenemos un gran reto y debemos de aprovechar las nuevas tecnologías de la información, no solamente para facilitar nuestras vidas en lo particular y obtener el ingreso necesario para convertir en nuestras organizaciones, llamémosle con suficiente solvencia y liquidez, también para lograr un mayor desarrollo de nuestra profesión y poder entregarle a nuestra patria contadores públicos independientes, integrales, con una carisma profesional que
que medio mundo lo busque, porque tecnológicamente está capacitado para ofrecer sus servicios profesionales al público en una forma independiente, en una forma intachable, tal como lo exige nuestra profesión. Gracias, y les comunico, llegué a mi 30º video. Felicidades, saludes.